para dejar de sufrir un rato. Esto de los radicales con peluca, todos se adjudican, ¿viste? Todos se lo adjudican a haberle puesto radicales con peluca. No, es bueno, como la pepona, sí, digo, son claro. esos términos que después dicen, no, lo inventamos nosotros en la salita de periodistas, no se le ocurrió a... Los radicales con peluca son este grupito que se abrió del bloque de Loredo, que conduce Loredo, ya se había conformado, ¿no? Ya se había conformado, el sí, bloque claro. para cagar la Comisión Libra. No, se había conformado antes, es decir, porque ya habían estado... Lugares, No, bueno, pero ya estaba conformado como tal, mucho antes. Recuerdo que habían ido a la Casa Rosada de la mano de Patricia Bullrich, se habían sacado una foto con Javier Milei. Esto aconteció bastante antes de la Comisión Libra. Después, bueno, se dio en la formalidad, pero en los hechos ya formaban parte como aliados de lo que efectivamente se es la libertad. No se oficializa porque ahora forman el interbloque con la Libertad Sí. Avanza. A ver, vamos a decir que se abren de Rodrigo de Loredo, no se están abriendo de Leopoldo Moro. Es que ya votaban distinto que Rodrigo de Loredo, además, sí, no es que Rodrigo votaban de Loredo, igual. que quiso ser amigo, hizo todos los esfuerzos por ser amigo del presidente y no lo consiguió. Sí, a ver, en el gobierno tienen una tirria bastante grande contra los radicales, especialmente del lado de Santiago Caputo. A los radicales, como siempre, están en el medio de todo y por la tibieza no los quieren demasiado. Eso es lo bueno, que de hecho tampoco los quieren a los con peluca, más bien los necesitan, ¿no? No, bueno, pero es diferente la situación porque los radicales con peluca, de hecho, manifiestan algunas cuestiones muy similares, son liberales en lo económico, un tipo como... Y Rodrigo de Loredo, ¿no? Sí, pero dentro del bloque de Rodrigo de Loredo conviven distintas versiones, como por ejemplo Karina Banfi, qué sé yo, es una jauría de distinto pelaje, si vos querés, de alguna manera. Bueno, ese agotamiento de las categorías, pero yendo al querer o no querer, pienso en Mariano Campero, uno de los más radicales con peluca, más fiel de, sí, claro, de los héroes, que, por ejemplo, en lo que fue el Armado Tucumán lo dejaron totalmente afuera, o sea, bueno, no le pagaron nada. Bueno, Mariano hasta Campero. ahora no le han pagado nada. Hasta ahora no le han pagado con nada. Veremos qué es lo que acontece de aquí en más, reiteraba. Qué barato que sos, Mariano Campero, por Dios. Veremos qué es lo que acontece de ahora en más. Recordemos que, vuelvo a reiterar lo que habíamos dicho en el pequeño inicio del programa, en cuanto a que Lisandro Catalán dio un paso al costado en la provincia de Tucumán. La alianza... Ahí hay un indicio para Mariano Campero. Y ahí hay algún gestito hay, no tienen representación específica conocida en la provincia. Campero viene trabajando hace bastante, tiene un enfrentamiento fuerte con Jaldo. Bueno, recordemos que el otro espécimen que estaba allí era el hijo de Bussi, que también formaba parte de ese amplio espectro de la derecha, y la cierre de los radicales con justamente con el gobierno nacional da a las claras que, bueno, por ejemplo en la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo está totalmente entregado a los violetas, inclusive dando en la lista de diputados nacionales la posibilidad que un competidor por la gobernación como Luis Petri, que forma parte del gobierno nacional. Vos sabés que las únicas actividades prácticamente a nivel nacional que no tienen que ver con la muestra de armamentos, desfiles militares o algún acto conjunto a Javier Milei son referencia de lo que hace el Ministerio de Defensa de Mendoza. No tenía idea de eso, sí, mirá. Eso es realmente... ¿Le hacen de amplificador? Sí, es lo único que... Es un ampli. Es lo único que el tipo refleja. Bueno... Con Cornejo, amistad total. Sí, claro, pero bueno, decíamos Cornejo, sabemos que el Chaco estaba cerrado, de hecho... La vez pasada en las elecciones se impuso Sdero con la alianza con los libertarios. Claro. Y la que queda por conocer es, bueno, en definitiva, qué va a suceder en Entre Ríos con Rogelio Frigerio, que está más cerca, está casi abrochado, está ¿no? casi más cerca de la Libertad Avanza que del PRO. Un PRO que, por supuesto, desdibujado, todavía presenta alguna batalla en la ciudad de Buenos Aires, cerca de Jorge Macri. Me decían en la jornada de ayer que ven difícil que se concrete la alianza. Va a haber en la ciudad va a haber un congreso específicamente de el PRO porteño. Recordemos que además... En ese caso, Patricia Bullrich sería candidata por el PRO o por la Libertad Avanza. Bueno, ella firmó la afiliación a la Libertad Avanza. Cierto, se había afiliado a la Libertad Avanza. Entonces, desde ese lugar, con un congreso en el PRO que está abierto para la porteñidad, habrá que ver cuál es la política que terminan definiendo y el camino que toman, recordando que se eligen senadores en la Ciudad de Buenos Aires, son 3 cargos. Si van efectivamente separados,
pueden llegar a obtener los 3 lugares. En caso de que vayan juntos, bueno, sería muy difícil que no haya una minoría que le toque el justicialismo, digamos. Igualmente está claro por las elecciones que hubo en el mes de mayo que la segunda minoría es del peronismo, con lo cual ese sí, lugar bueno, igual estaría... esos escenarios, viste, son placas tectónicas en movimiento, Sí, ¿no? También, pero... digo, porque depende mucho de los armados, digo, el electorado no es lo mismo el electorado que va a una nacional, sí, que a una nacional que a una distrital. Sí, a ver el impujo que le va a dar. Hay que ver la competitividad de los candidatos que se presentan, cuál es la oferta de tantos espacios. Digo, yo no daría por sentado que la segunda fuerza porteña necesariamente es fuerza patria en un contexto donde la libertad... La segunda en función de dos cosas. De dos cosas. Pasado. Por un lado, la suma de la derecha siempre ha sido segunda. Y segunda también en función de lo que pasó en las elecciones de mayo, con mucha diferencia sobre el PRO. Por fuera de esto, y vamos al tema que suma y trae a la palestra la ubicuidad de estos nuevos seguidores de Irigoyen, al oficialismo. En la lontananza se ve que el 4 de agosto finaliza, es el deadline. ¿Cómo me gusta para... la palabra lontananza? Bueno, me gusta mucho. Me alegro. Es el deadline para que firme el veto en esa jornada, y a partir de ese momento tiene el tiempo la Cámara de Diputados para, de alguna manera, el gobierno plantear la necesidad de una sesión para reforzar el veto, digamos, porque recordemos cómo es la situación. Por la ley de los DNU, con que una sola de las cámaras consiga la tercera parte de los votos, ya está saldada la discusión y no hay posibilidad de que sostenga ese proyecto de ley. Y donde tiene más facilidades para hacerlo, por supuesto, es en la Cámara de Diputados. Allí, recordemos que los 3 proyectos que están en danza en estos momentos tienen que ver con la moratoria previsional, que diríamos que está prácticamente caída. ¿Por qué? Porque sectores del radicalismo en la Cámara de Diputados no acompañan la posibilidad de que te pagues tu jubilación. Esa mirada gorila sobre el acceso al derecho, ellos la tienen vedada. Por otro lado, el tema de... estamos hablando de la moratoria previsional. Y por otro lado, el tema de lo que tiene que ver justamente con el aumento de jubilados y el bono. Allí todavía está discutido, pero pareciera que el veto puede caminar por la irresponsabilidad. Hoy justo a la mañana estaba chateando con una colega que me decía que los propios diputados no conocían el costo fiscal que tenía la medida a la hora de sancionarse la ley, y efectivamente había pasado eso. Recién se conoció a través de la oficina del presupuesto, que según los cálculos es un poco menos de, proyectándolo en un año entero, según lo que entendí, y de eso vos sabés más, Lu, era prácticamente el superávit fiscal que pretendía el Fondo Monetario, el 1.6, el gasto que insumía. Y desde ese lugar, bueno, la mirada de justamente Javier Milei hablando de generados fiscales y la posibilidad de endeudar por generaciones. Mientras tanto, el que sí puede llegar a pasar es el que tiene que ver con el sector de discapacidad, que es un gasto un poco bastante menor que el otro, y el gobierno de alguna manera podría dar la vista para que avance sobre eso. Independientemente de esto, están en discusión también las 2 leyes todavía que tienen que pasar a diputados y que fueron aprobadas. Una es la que tiene que ver con los ATN y otra es la que tiene que ver con impuesto a los combustibles. Impuesto a los combustibles. Bueno, lo que dicen en el gobierno que ellos aspiran a poder lograr un acuerdo con los gobernadores y un cambio en la ley, en la sanción de las ATNs, así tiene que retroceder a la casilla anterior, o sea, al Senado. Con modificaciones vuelve. Con modificaciones vuelve, efectivamente. Y de esa manera... Gana tiempo. Gana tiempo, y no solamente gana tiempo, sino que además, de alguna manera... Cierra con refrigerio, puede acomodar un poco adentro, ya con eso ya va armando su campamento. Puede acomodar un poco más los tantos. Recordemos que estamos hablando de que el 26 de octubre son las elecciones, entre que llega a la Cámara de Diputados, que podría ser aproximadamente la semana del 15, y se aprueben los cambios, tiene que volver,
Estamos hablando prácticamente del principio de octubre, una cosa por el estilo, para que en caso de que se A las vuelva claras no tratar. va a haber actividad parlamentaria en ese contexto. Y va a ser muy difícil llevarla adelante en medio de una campaña electoral. Tenemos 2 fechas ahora deadline, el 7 de agosto para las alianzas, y en definitiva, de alguna manera, está cancelado algún tipo de debate por el año electoral. Por fuera de esto, y lo que está sucediendo en la Casa Rosada tiene que ver justamente con cómo ordenar esta campaña, y en ese sentido, desde el sector de Lula y Menem, está claro que no tienen los fierros para hacer y llevar adelante. ¿Y por qué no se lo sacan a Santiago? Porque no tienen la capacidad, no tienen la estructura, no tienen en principio quien la lleve adelante, eso es lo que dicen. Y la eficiencia que demostró justamente Santiago en la campaña de 2023. Vuelve Santiago a la mesa política. Vuelve Santiago a la mesa política, una confirmación. No se va al CCK. Al No se va al CCK de ninguna manera, sigue estando ahí. Lo llamó ahí. pareja y le dijo, por favor. No creo que haya sido de esa manera. Las conversaciones entre ambos sectores están prácticamente clausuradas, pero se van a sentar, sí, efectivamente, en los próximos días, en la misma mesa, para tomar un café, un daiquiri o un whisky. Y Máximo a Itaí. Y Sebastián Galmarini a Máximo y a Itaí. Yo creo que de alguna manera del otro lado, a una mesa un poco más grande se va a tener que reunir también. Che, qué tragedia todo.